Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre la respuesta inmunitaria normal. En esta ocasión, pues tenemos que definir de alguna manera qué va a ser la inmunidad, qué tipos de inmunidad hay y quiénes son los componentes de esta inmunidad. Entonces, el primera, si definimos inmunidad, pues lo vamos a dejar como una protección frente a microorganismos patógenos infecciosos. Entonces, el sistema lo que se encarga es de protegernos contra cualquier agente patógeno que nos puede causar algún daño. En algunas ocasiones puede ser infeccioso, entonces puede tener cierto grado de toxicidad. Entonces, es protegernos. Y esta inmunidad la vamos a dividir en dos tipos: una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se caracteriza porque son mecanismos que nos protegen contra infecciones que se dan en una forma no específica, que ya lo traemos genéticamente, y su capacidad es reconocer agentes extraños. Eso es lo importante, reconocer agentes extraños sin especificidad. Y es la primera que se va a activar ante cualquier agente agresor. Después vamos a tener la inmunidad de tipo adaptativa, en la cual aquí sí ya el reconocimiento de los microorganismos es más específica. Voy directamente sobre uno en particular, o sobre algún virus, o algún hongo, alguna bacteria, pero ya hice una herramienta para destruir a ese patógeno, ¿sí? Casi siempre lo hacemos una vez que estuvimos en contacto con este microorganismo previamente, o contra alguna otra sustancia extraña. Entonces, quienes van a intervenir ahí pues son células de la inmunidad de tipo inespecífico, ¿no? Fagocitos, linfocitos, sustancias, proteínas, en fin, hay componentes que lo van a componer. Entonces, la inmunidad innata la vamos a tiene fases como para reconocer a la gente. Primero tiene que llevarse un reconocimiento de quién es el microbio o cuáles son las células que fueron dañadas, y a partir de ahí voy a activar mecanismos para eliminar esa sustancia o ese agente agresor. Entonces, primero reconozco y después neutralizo y elimino al agente agresor. Para llevarlo a cabo, requiero de ciertos componentes que forman esta inmunidad. Uno pueden ser los epitelios, algunas células fagocíticas, células presentadoras de antígenos, linfocitos inespecíficos, de acción inespecífica, otras células que nos van a apoyar, las células linfoides innatas y las proteínas solubles. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del epitelio, las actividades que realiza el epitelio como un componente de la inmunidad innata, pues es formar una barrera. Sirve como un mecanismo protector para evitar la llegada de los microorganismos, y esta puede ser tanto la piel como la vía respiratoria, la vía digestiva, tienen estos componentes, ¿no? La vía respiratoria, digestiva, la piel pueden ser una barrera. Pero no queda con eso. De alguna manera, las células que forman parte de estas barreras mecánicas también producen sustancias antimicrobianas, algunas defensinas, algunas enzimas o lisocimas, que al entrar en contacto con estas células patógenas puedan ser destruidas. Y tenemos los linfocitos que por lo general vamos a encontrar en el tejido conjuntivo laxo, los que se encuentran en la lámina propia. Entonces, todos esos linfocitos que están en la lámina propia nos servirán como un mecanismo protector inespecífico
ante los patógenos. Después tenemos a las células que se encargan de degradar, que tienen una función, pero es de tipo fagocítica, de comerse a los microorganismos. Ahí tenemos a los monocitos y a los neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos, cuando hablamos de la respuesta inflamatoria, se llevaba a cabo al principio, las células que estaban, las primeras que llegaban en estos procesos. Ellas eran las que estaban en las primeras 24 horas y iniciaban la fagocitosis con la degradación de las bacterias o de los microorganismos junto con las células muertas. Y ya después de las 48 horas, llegaban los monocitos y estos tomaban control de la reacción inflamatoria y continuaban con la fagocitosis, además de liberar sustancias que permitían la continuación de la respuesta inflamatoria. Después tenemos las células dendríticas, que en realidad son células presentadoras de antígenos. Estas células van a entrar en contacto con el agente agresor, lo van a reconocer y van a llevar la información a una célula como son los linfocitos T para poder iniciar ya una respuesta de tipo adaptativa o específica. ¿Vale? También estas células dendríticas contienen receptores que reconocen microbios y células dañadas. Es la capacidad que tiene esta célula dendrítica, y también va a producir citocinas que van a activar la respuesta inflamatoria. Bien. ¿Sale? Bueno, ahora, otros componentes tendremos a los linfocitos citolíticos naturales que se encargan de protección y casi siempre actúan contra microorganismos intracelulares o contra virus, que también son microorganismos intracelulares. Otros tipos de células que pueden apoyarnos o intervenir como componentes de la inmunidad innata son los mastocitos, que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos y que tienen una serie de medidores químicos que aportan una fuente importante de sustancias que favorecen la acción inmunitaria. Tenemos las células epiteliales, que producen defensinas o sustancias enzimas que pueden neutralizar o degradar a los patógenos, y las células endoteliales, que tienen la capacidad de activarse y producir sustancias para permitir la adhesión y la migración de las células y la activación de las células endoteliales, de las células linfoides, y pueden acudir al sitio de lesión. Las células linfoides innatas son células que no tienen una acción específica sobre algunos microorganismos, sino que intervienen en cualquier agente agresor. ¿Sale? Y finalmente tenemos las proteínas solubles. Estas proteínas se encargan de realizar ciertas funciones que nos van a permitir fortalecer esa respuesta inmunitaria innata. Por ejemplo, se activa el sistema de complemento. ¿Se acuerdan que este sistema de complemento tenía 3 vías de activación? La vía de la lectina, la vía alternativa y la vía clásica. En este caso, en la inmunidad innata, lo que se va a activar son la vía de la lectina y la vía alternativa. La vía clásica no, porque si ustedes recuerdan, esta se lleva a cabo con una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, tiene que existir el complejo antígeno-anticuerpo para que se active el sistema de complemento. En estos casos no. Estos no importa el microorganismo, no importa el agente agresor, ellos con que puedan encontrar en contacto con la sustancia extraña, inician la activación del sistema de complemento. Luego tenemos dos proteínas como la lectina, el ligador de Manosse y la proteína C reactiva, que su función es más de tener una acción de opsoninas. Se unen al agente agresor, al agente patógeno, y por lo tanto recubren a esos microorganismos, y es más fácil para que los macrófagos y los neutrófilos reconozcan a estos agentes y puedan ser fagocitados con prontitud. El factor surfactante de pulmonar también es un componente de la inmunidad innata, porque aparte que también forma una barrera, evita que los microorganismos pudieran penetrar a través del alveolo hacia el torrente sanguíneo. Bien, estas células entonces, esta inmunidad, por lo tanto, y con las células con las que trabaja, todas ellas van a contener unos receptores. Esos receptores son celulares porque se encuentran en la célula y sirven para reconocer microbios, células dañadas y sustancias extrañas. Entonces, intenta de alguna manera estos receptores reconocer todos los componentes que pudieran generarnos un daño
al organismo, ¿sale? Entonces, al tener estos receptores, pues de alguna manera cubrimos todos los campos. Bien, entonces, ¿cómo los clasificamos? Bueno, se les va a considerar como receptores de reconocimiento de patrón. Y por lo tanto, en relación al reconocimiento de este patrón, tenemos dos tipos. Aquellos que están asociados a microorganismos patógenos, o sea, todas las proteínas o moléculas que pueden estar asociados con algún microorganismo, o aquellas que están asociadas con el daño a la célula. O sea, cuántas células se dañaron, qué se dañó y cuáles son los componentes que están liberando para reconocer ese daño. Ahora, estos receptores los vamos a encontrar o van a estar ubicados en los tres espacios donde la célula tiene injerencia y sobre todo donde el microorganismo se puede colar y atacarnos. Entonces, él tiene que cubrir todos esos lugares. Primero, la membrana plasmática. Entonces, sobre la membrana plasmática va a colocar sus receptores de reconocimiento de patrón para evitar, o más bien para reconocer cualquier agente agresor. Si en un determinado este microorganismo fuera muy listo y se escapara ante estos mecanismos y pudiera penetrar al interior de la célula, encontraremos entonces receptores localizados en el citosol y cualquier sustancia, cualquier virus, cualquier variante que se encuentre en el interior de la célula podrá ser reconocido por estos receptores citosólicos. O si a través de una vacuola o de una evaginación pudo entrar el microorganismo hacia la célula, entonces los receptores que se encuentran en la superficie de estas vesículas pueden reconocerlos y neutralizarlos de forma rápida y pertinente. Bueno, ahora bien, de todos estos receptores, los dividimos en tres grupos. Hay tres clases de receptores, los que se van a considerar de tipo señuelo, los tipos NOD y de inflamosoma, y los que reconocen productos microbianos. Entonces, ¿dónde voy a encontrar los receptores tipo señuelo? Pues por lo general son receptores que definen al anfitrión y destruyen el microbio. Y existen más o menos 10 tipos. Cada uno reconoce a un grupo diferente de moléculas. Entonces, podríamos hacer un ejemplo burdo, digamos que de estos 10 receptores, el receptor 1 reconoce antígenos del 1 al 10, el receptor 2 reconoce del 21 al 20, del 21 al 30, y el 3 reconoce del 31 al 40, y así nos vamos. Entonces, con eso ampliamos un poquito la gama de podemos reconocer diferentes variantes, entonces dependerá de qué receptor sea el que esté asociado con esa sustancia. Estos van a estar localizados principalmente en la membrana celular, aquí está, en la membrana celular, y en las vesículas endosómicas. También aquí vamos a encontrar los receptores TLR, aquí están los receptores TLR. Y para que una vez que este receptor ha sido activado, tiene dos vías de acción, o sea, dos vías de transcripción. Estas van a ser a través de una vía que se llama NF-κB y que se encarga de formar citocinas, estimula la síntesis y secreción de citocinas y además permite la expresión de moléculas de adhesión y de activación de los leucocitos. Entonces, favorecen la acción de los glóbulos blancos. Y la otra vía de activación de transcripción es la llamada, que es factores reguladores de interferón. Estos reguladores de interferón, al liberarse, condicionan que la célula que está infectada por virus deje de dividirse y por lo tanto el virus ya no puede replicarse. Y las células que se encargan de atacar a los virus puedan reconocerlas a través de estos mecanismos y poder hacer la neutralización y destrucción de todas las bacterias que están infectadas por el virus. Eso es en relación a los receptores señuelo. Después tenemos los receptores tipo NOD y el inflammasoma. En estos son receptores que se encuentran en el citosol. Entonces la imagen les muestro, la imagen, cómo los receptores NOD están dentro del citosol. Estos
pueden reconocer tres tipos de sustancias. Aquellas que son productos de células dañadas, aquellos que están relacionados con trastornos iónicos y todo lo que son productos microbianos, o sea, todo lo que son referente a pared celular, proteínas y azúcares de la pared celular, lo va a reconocer estos receptores no. Cuando hablamos de productos de células dañadas, pues nos referimos al ácido úrico. Recordemos que este ácido úrico es producto del metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, si el núcleo se dañó y se libera el ADN, entra en una acción, la acción de unas enzimas que fragmentan los ácidos nucleicos y el producto final es el ácido úrico. Entonces, cuando este ácido úrico aparece, pues es cuando pueden las células, las células que tienen los receptores no actuar. O cuando se libera el ATP, por ejemplo, el ATP, ¿cómo? Pues muy sencillo. Recuerden que cuando hablamos de mecanismos de lesión celular, hablamos de la lesión de la mitocondria. Entonces, si la mitocondria se lesiona, libera ATP y los niveles que se incrementan en el citosol de ATP servirán para reconocer que se ha dañado esta célula. ¿Está bien? En trastornos iónicos, pues recordemos que el potasio es más abundante en el espacio intracelular, entonces cuando perciben que hay una pérdida importante de este potasio, pues reconocen que la célula tiene un daño, sobre todo en la superficie o en la membrana plasmática. ¿Vale? Y finalmente los productos microbianos, todas las proteínas y azúcares que correspondan a los productos microbianos. ¿Cómo funcionan estos receptores? No, bueno, ellos tienden a generar que este receptor envía una señal hacia una estructura que se llama inflamasoma. Esta, junto con el receptor RED-NOT, van a romper las enzimas y van a activar las caspasas 1. Y estas caspasas 1 van a activar a la interleucina. Interleucina 1 van a liberar la insulina para que, al ser liberada por estas células, condicione toda la respuesta inflamatoria regulada por las citocinas. Recuerden que la interleucina 1, junto con el factor de necrosis tumoral, tenían múltiples funciones sistémicas y locales en la respuesta inflamatoria, y una de ellas era la fiebre. Entonces, estos pacientes van a empezar a cursar con fiebre. Se ha visto que cuando se mutan los receptores NLR, por lo tanto, están sobreestimulados o hay una pérdida de la función de los receptores NLR que condiciona que las caspasas se activen con mayor facilidad y generando fiebre en estos pacientes, ¿sí? Entonces se le llama a este grupo de mutaciones de los receptores NL, se le llama síndrome autoinflamatorios. Y lo que hacen es generar reacciones inmunitarias con antígenos propios, o sea, se activan tan rápidamente estos receptores NL con cualquier proteína, sustancia del mismo organismo que provoca estos síndromes. ¿Sale? Bien, ahora, otras cosas que pasa con la vía de activación de los receptores NOT con el inflamasoma es que si estos receptores reconocen y activan al grupo de las caspasas, como habíamos platicado, hay diferentes sustancias que pueden reconocer, sobre todo cuando hay cristales, cuando hay sal de potasio, cuando hay productos bacterianos, pues si hay una acumulación de sustancias como puede ser el ácido úrico en enfermedades como la gota, o hay un almacenamiento de lípidos exagerado que en los citoplasmas de las células o en las paredes de los vasos sanguíneos generando aterosclerosis, pues ellos van a ser responsables de la respuesta inflamatoria. A los que tienen gota, a veces sin que les duele mucho el dedo gordo del pie, pues no es más que estos receptores NOT que reconocieron la cantidad de ácido úrico y por lo tanto están haciendo una reacción inflamatoria o inmunitaria de tipo innata. Entonces generan este proceso. Lo mismo pasa si los pacientes son obesos. Cuando alguien llega a una obesidad mórbida, los adipocitos se rompen y esto provoca inflamación. Y estos no se percatan, son los que regulan parte de esta respuesta inflamatoria y pueden condicionar que trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2 asociada con obesidad. O si están en la pared del vaso sanguíneo estas moléculas de lípidos, pues pueden generar aterosclerosis. Entonces digamos que estos nodos están muy relacionados con procesos inflamatorios crónicos.
Bien. Finalmente, el otro grupo de receptores son los que reconocen los productos microbianos. De estos vamos a tener cuatro grupos, que son los receptores para lectina de tipo C. Estos, por lo general, los vamos a encontrar sobre la membrana plasmática de los macrófagos y de las células dendríticas, ¿sí? Y se encargan de detectar, pues, sobre todo, pues, azúcares, glucanos de las paredes de las de las hifas micóticas y activar la respuesta inflamatoria contra ellos. Después tenemos los receptores R y G. Estos están más que todo en el citosol y se encargan de reconocer el ADN o ARN de los virus, que son los responsables de la replicación viral. Luego tenemos los receptores acoplados a la proteína G, que se encuentran principalmente en neutrófilos, macrófagos, o casi en todos los leucocitos, y reconocen péptidos bacterianos, es, y sobre todo generan un efecto quimiotáctico. Recuerden que los glóbulos blancos viajan a través de esa acción quimiotáctica. Los receptores de manosa reconocen azúcares microbianos y inducen la fagocitosis de todos esos microorganismos. Bien, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las reacciones de inmunidad? Pues son dos principalmente. Uno, la inflamación, y nos defiende contra las infecciones víricas. Entonces, la inflamación, pues es todo lo que hemos platicado: dolor, rubor, calor, pérdida de la función. Entonces, toda esa activación de la respuesta inflamatoria se lleva a cabo en la respuesta innata, con el fin de destruir los microorganismos o la sustancia que nos está dañando. Y la defensa vírica está más encaminada a utilizar interferones que van a neutralizar las células productoras de estos virus, y evitar así su replicación. ¿Vale? Bien. La inmunidad adaptativa se divide en dos: inmunidad humoral y inmunidad por células. Esto depende, una vez que ya se entró en contacto con el antígeno a través de una célula presentadora, esta la va a llevar a linfocitos T y él va a decidir hacia quién va a dirigir esta respuesta. Si van a activar los linfocitos B para encaminar una actividad humoral, o van a activar los linfocitos T para iniciar la inmunidad tipo celular. Entonces, las células que intervienen en la respuesta inmunitaria, pues tenemos a los que ya hemos platicado en algunas ocasiones, que son los linfocitos B. Tenemos a los linfocitos T, que aquí hay varias familias: linfocitos T CD4, CD8, y todos ellos interaccionan para generar una respuesta inmunitaria coordinada, ya sea celular o ya sea de tipo humoral. ¿Bien? Bien. Tenemos los linfocitos, bueno, CD4 son los colaboradores, los citotóxicos son los CD8. Hay otros linfocitos T CD4 reguladores, pero que se vuelven que se encargan de inhibir la respuesta inmunitaria. Pero, ¿vale? Y los linfocitos NK, los citotóxicos naturales NK, que van directamente sobre las células que tienen parásitos intracelulares, ya sean virales o intracelulares, como clamidias y otras. Bien, los linfocitos, por lo general, maduros, podemos encontrarlos en dos vertientes: los vírgenes, que son aquellos que nunca han entrado en contacto con ningún antígeno, y los linfocitos efectores. Estos son aquellos que ya entraron en contacto con el antígeno y que ahora, ya al haberlos reconocido, pueden diferenciarse, ya sea convirtiéndose en células que van a eliminar al microorganismo, o células que van a producir algunos componentes y que van a servir de memoria, que posteriormente, a que termine la infección, estos se van a guardar y se van a convertir en memoria. Bueno. Bien, ahora, estos linfocitos, para que puedan cumplir su función, requieren de algo que se llama una diversidad de linfocitos. Entonces, se sabe que en nuestro organismo, en el interior de nosotros, encontramos muchos linfocitos, y cada uno de ellos reacciona contra cierto grupo de antígenos, o contra un antígeno en particular, sin haber entrado en contacto con el antígeno.
ninguna vez. Entonces, él ya está predispuesto para reconocer ciertos antígenos. Bueno, ahora, cuando entra un antígeno, entre todas las familias de linfocitos que reconocen las diferentes familias de antígenos, hay uno que es específico para ese antígeno que entró. Ahí, a eso se le va a llamar lo que se llama una selección clonal. Entonces, entre el antígeno, entre los de la familia Y, C, Z, B, Y, otra vez Z, A, decide que el antígeno que entró está asociado con los linfocitos que tienen para el antígeno X. Entonces se une con él. Y ya que seleccionó el antígeno a su propio linfocito, a eso se le llama selección clonal. Para que estos linfocitos, esta variedad clonal que hay, estos linfocitos pudieran encontrarse en nuestro organismo y además funcionar, se dice que debieron haber crecido, desarrollado en un entorno con otras células que fueran igual de inmunocompetentes que ellos para como enseñarles el camino o enseñarles cuáles son los antígenos que hay que reconocer. Entonces, los linfocitos, cuando ya, por ejemplo, se reconoció este antígeno y ya fue específico, entonces a eso se le va a llamar que es una clonalidad o un clon. Estos linfocitos tienen la misma especificidad porque se va a diferenciar. Este linfocito, una vez que se activó, va a generar una familia completa de linfocitos. Y esto es una clona. Generó solamente una clona. Entonces, eso es un clon. Por lo tanto, va a expresar siempre receptores para el mismo antígeno. Y esto nos lleva a que en nuestro cuerpo existen aproximadamente 10 a la 12 linfocitos adultos, 10 a la 12 linfocitos en el adulto sano. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que en estos individuos, debe haber abierto, si hablamos que son 10 a la 12, estamos diciendo que son 12 ceros. Entonces, esta es la cantidad de linfocitos que tenemos en nuestra sangre, que son 1.000 millones, que serían 1.000 billones, 1.000 millones de células de linfocitos en nuestro cuerpo. Estos serían linfocitos. Ahora, cada uno de estos linfocitos, a su vez, tienen la capacidad de reconocer de 10 a la 7 a 10 a la 9 antígenos diferentes. Entonces estamos hablando que más o menos un linfocito va a reconocer a un antígeno y que voy a tener como parámetro de expresividad aproximadamente un linfocito por cada millón que reconoce al antígeno A, o al antígeno X, o al antígeno Z, o al antígeno que ustedes quieran. Una célula por cada millón de células, por cada millón de linfocitos. Entonces, ¿esto qué nos condiciona? ¿Qué nos genera? Que son muy pocas células. Y para que coincida que el linfocito que reconoce al antígeno que está entrando por la garganta llegue ahí, pues cuesta trabajo. Entonces, existen mecanismos para poder generar esa diversidad de linfocitos. Ver que el linfocito tenga la capacidad de reconocer un grupo un poquito más amplio de antígenos y esto pueda solventar nuestro riesgo de inmunidad. ¿Sale? Entonces, para eso lo que hace nuestro cuerpo es utilizar unas enzimas que se llaman RAG1 y RAG2 y que se van a encargar de recombinar a todos esos receptores antigénicos y conseguir
que podamos tener un mayor número de linfocitos con una serie mayor, con una gama mayor de receptores contra ciertas proteínas o contra ciertos antígenos. ¿Saben? Esto se consigue durante el proceso de maduración que se lleva a cabo ya en el timo y en la médula ósea. En el timo con los linfocitos T y en la médula ósea con los linfocitos B. Y para contener esta variación de receptores, que también se va a dar de forma aleatoria. Entonces, cuando alguno de estos genes de las proteínas RAG1 y RAG2 alteran genéticamente, pues el paciente estará bajo los riesgos de un proceso de inmunodeficiencia y por lo tanto pues no cumple su función de esa diversidad de linfocitos que estamos buscando, ¿no? Entonces, pero estas enzimas, estas dos enzimas, tienen la capacidad de hacer múltiples combinaciones con los receptores de los linfocitos de tal manera que pueda generar un mayor rango de reconocimiento de antígenos. Eso es lo que hacen estos linfocitos, ¿cómo se llama? Estas enzimas de los linfocitos. Bueno, entonces, por el momento, bueno, lo vamos a dejar aquí y mañana continuamos con los linfocitos T, ¿sale? ¿Aquí hay alguna pregunta? No, doctor, gracias. Bueno, entonces lo dejamos aquí y ya mañana hablamos un poquito más sobre los receptores de linfocitos T y B, que son, que ya, como les puse, son más, sobre todo los test nos van a servir para regular la respuesta inmunitaria. ¿Sale? Bueno, entonces, nos vemos mañana. Descansen. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Los doctores.